1 al respecto del tema específicamente de tensores. Entonces aquí voy a tratar de describir de manera general qué cosa es un tensor. Y después vamos a tener otros videos donde platiquemos algunas propiedades, algunas cosas que se pueden hacer con los tensores. Primero quisiera partir de una idea muy sencilla. Lo que tenemos es un sistema físico. Esto tiene un cierto dominio. Otra vez voy a dibujar dos dimensiones, aunque nosotros siempre estamos pensando en tres. Y este dominio tiene muchas cosas interesantes y una de ellas es la geometría. Establece una geometría. Dentro de este dominio, otra de las cosas interesantes es que existen cantidades medibles. Magnitudes medibles, vamos a ponerle. Algunas de ellas ya las estuvimos mencionando. Densidad. Y posiblemente podemos mencionar otra que se llame temperatura. Igual así, sencilla. Vamos a regresar a estas dos más adelante. Sin embargo, las que me interesa de discutir de manera un poquito más, con más detalle en este momento, son otras magnitudes que tienen asociada una propiedad geométrica. Entonces voy a volver a dibujar mi sistema físico aquí y voy a pensar en algo en este sistema físico que se movió de este punto a este punto de acá. Entonces yo puedo describir ese movimiento, y ustedes lo habrán visto muchas veces en otros cursos, mediante una flecha que va de un punto al otro, ¿no? Entonces, en principio, la magnitud que me interesa describir pues es el desplazamiento, y de alguna manera ya está expresado ahí. Este dibujo es una representación de este desplazamiento. Sin embargo, yo quiero una representación cuantitativa, y para ello una manera es que yo diga, bueno, voy a poner una rejilla de líneas. Por ejemplo, líneas verticales. Y yo cuento cuántas líneas verticales crucé en este desplazamiento. Entonces posiblemente digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y media. ¿Ok? Luego, ¿es suficiente? No es suficiente, porque este desplazamiento también tiene una parte que no está expresada en este 6.5, ¿no? Pongamos el 6.5 por aquí. ¿Dónde? Aquí. 6.5. Hay una parte de este desplazamiento que no está expresada en este 6.5. Entonces podemos pensar en otro juego de líneas horizontales. Entonces igual yo cuento 1, 2, 3, 4.5, ¿por qué no? Y tengo una expresión de este desplazamiento en dos números, que en principio ya es cuantitativa. Entonces, desde luego, estas dos direcciones son direcciones arbitrarias. Y en cierta manera yo estoy asumiendo que son ortonormales. Pero yo me puedo preguntar qué pasaría en otra dirección, ¿no? O sea, estos números me están diciendo de alguna manera el desplazamiento en dos direcciones arbitrarias, que también de manera arbitraria yo estoy diciendo que son ortonormales, pero posiblemente para la descripción de mi sistema físico yo quiera saber cuántas líneas cruzó, pero unas líneas que no están ni horizontales ni verticales, ¿no? Otras líneas. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que si yo tomo una base formada por dos vectores, un E1 que vamos a pintar del color que le corresponde, un E1 que es un vector unitario en esta dirección, y un E2
que es un vector unitario en esta dirección, entonces una representación que ya hemos utilizado es A vector, este A vector, es igual a 6.5 por E1 más 4.5 por E2, que también puedo escribir de esta manera, y donde estos A's son mis componentes en esta base que está acá. Entonces, la pregunta que yo me hacía hace un momento de cuántas líneas azules se cruzan, la puedo responder pensando en una nueva base le vamos a poner a su primer elemento E1 así tilde y con gorro, pensando que es unitario, pero apunta en la dirección que debe de apuntar. Y yo me puedo preguntar cuál es la componente que le corresponde a esta dirección. Entonces, pensando que esta componente se llama alfa 1, yo puedo conocer alfa 1 simplemente tomando a punto E1, y desde luego esto se desarrolla en términos de la base anterior, y me queda un producto punto nada más entre la base vieja y la base nueva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar en este caso? Es que el hecho de que yo haya escogido dos direcciones arbitrarias y haya encontrado estas componentes en esas direcciones, ya es una buena representación, pero no solamente es buena porque me dice cuánto se desplaza en estas dos direcciones, sino me da una manera de saber esto, que sería el desplazamiento en cualquier otra dirección. Entonces, esta representación es muy buena también por esa razón, ¿no? Ok. Entonces, la siguiente pregunta que yo haría es, ¿esto es suficiente? Y la respuesta que yo daría es, no es suficiente. ¿Por qué? Yo tengo aquí mi sistema físico y yo voy a pensar que aquí está pasando algo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el interior de una gelatina. Y esa gelatina, pues puede que esté apachurrada de alguna manera irregular. Entonces yo pienso en un punto aquí, de la gelatina. Y ese punto lo voy a ver con una lupa, ¿no? Así. Entonces voy a dibujar lo que pasa en ese punto, en este circulito que está acá. Entonces, me imagino que en ese punto yo estoy adentro de una cápsula que es más o menos de esta forma. Es medio círculo, más o menos, ¿sí? Yo estoy aquí adentro de la cápsula. Y esta cápsula está fija en el piso con un poste que está aquí, hacia abajo, hacia adentro. Entonces, esta cápsula puede girar sobre este poste y yo tengo una manera de observar a través de esta ventana. Esta parte plana es como una ventana más o menos. Y yo lo que va a pasar en esta superficie de aquí es que voy a sentir la fuerza que ejerce la gelatina solamente sobre esta parte de acá, sobre esta superficie de aquí. En este caso, yo veo a través de la ventana en una cierta dirección. Veo para allá. Y yo mido la fuerza que la gelatina ejerce sobre esta ventana que está aquí. Y lo que yo mido, por ejemplo, es esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la gelatina está empujando la ventana un poco hacia adentro, pero también la está empujando un poco de lado, ¿sí?
la está queriendo arrastrar un poco hacia el lado. Entonces yo mido esta fuerza que apunta en esta dirección. Luego, si yo veo en un momento posterior, yo puedo imaginarme que aquí está el poste, yo roté mi cápsula, ahora veo en esta dirección de acá, aquí estoy yo otra vez, y yo mido la fuerza sobre esta ventana de acá, y yo mido otra cosa. Por ejemplo, yo mido una fuerza muy chiquita y para acá. Puede ser, ¿no? Yo quiero, de alguna manera, medir estas flechas, que son las fuerzas, que la magnitud física que me interesa, que es la fuerza en este caso. Y yo puedo repetir el esquema que describí hace un momento, definiendo una base ortonormal y tomando las componentes con esa base ortonormal. Pero en este caso eso no es suficiente porque la fuerza depende de una primera dirección en la que yo haya orientado la cabina. Entonces, la pregunta es, si yo tengo una manera de acomodar la información donde, desde luego, yo plasme lo que yo voy midiendo, lo que yo voy observando al rotar la cabina en unas direcciones arbitrarias, pero que no solamente me dé la información en esas direcciones arbitrarias, sino que si a mí después se me ocurre poner la cabina en una dirección diferente, yo pueda obtener la información también de ahí. Y entonces, la manera de acomodar todo eso es esta manera que se conoce como un tensor de rango 2. Y lo que hay que hacer es, otra vez, definir mi base ortonormal. Vamos a ponerlo en este caso de esta manera. Esta es la dirección x1, esta es la dirección x2. Esto desde luego me está definiendo a mis vectores E1, E2 y E3, aunque no lo dibujo. Entonces yo voy a definir este señor A con 2 rayas, que va a ser mi tensor de la magnitud física que me es relevante en este momento, y lo voy a definir a través de sus elementos I y J. ¿Qué quiere decir esto? Existe un elemento 1, 1, existe un elemento 1, 2, existe un elemento 1, 3, etc. Una convención posible sería la siguiente. El primer índice me va a decir en qué dirección apunta la cabina. Si el índice es 1, quiere decir que la cabina estaba apuntando en dirección 1, que es la dirección x1, que es esta. Entonces, el elemento A1, 1 me dice la proyección de mi fuerza cuando yo tengo la cabina viendo hacia la dirección x1, y la proyección también es en la dirección x1. La componente 1, 2 me dice qué pasaba cuando la cabina apuntaba en dirección 1 y yo veía la fuerza con las rayas, estas rayas horizontales que dibujaba yo hace un ratito, y esas rayas son perpendiculares a la dirección 2. Entonces yo tengo construido estos elementos y tengo 9 elementos que los puedo ver poniendo primero la cabina apuntando a la dirección 1, mido la fuerza y la proyecto en cada una de las 3 direcciones que yo haya definido de manera arbitraria pensando que son ortonormales. Luego apunto la cabina en la dirección 2 y vuelvo a hacer esto, y luego apunto la cabina en la dirección 3 y vuelvo a hacer lo mismo. Y eso me da todos los elementos que son estos de acá. ¿Sí? Escribir este es igual a este sería incorrecto. Recuerdo ahora cómo se escribía
mi vector. En mi vector yo ponía mis componentes así y la base. Entonces yo me pregunto si tengo alguna expresión semejante y la respuesta es que sí la hay. Hay que poner esto así, el elemento y la base, que en este caso está 2 veces. Esta expresión de acá, Reddy la describe como nonion. Yo no he visto muchos lugares en que se utilice esa palabra nonion, pero bueno, en caso de que en algún momento se la encuentren, para que sepan qué es. Y tiene la particularidad de que aparecen las bases en las que yo estoy describiendo mis direcciones. Esta es la base que corresponde a cómo estoy describiendo la dirección en la que oriento la cabina. Y esta es la base que corresponde a cómo estoy describiendo la dirección en la que estoy midiendo la fuerza. Ahora, cuando yo me preguntaba acá arriba, ¿qué pasaba con una dirección diferente descrita, por ejemplo, por este señor? Entonces lo que tenía que hacer aquí es esta operación de cambio de base que ya habíamos visto en un video anterior, ¿sí? Para saber cuál es el nuevo elemento que le corresponde a esta dirección. Entonces, esta representación que tenemos acá tiene también esa gran cualidad que yo describí aquí arriba, que es que yo me puedo preguntar cuál es el valor de la magnitud física que a mí me interese en una dirección diferente a las que apuntan estos elementos de la base. Y entonces lo único que tengo que hacer es definir una nueva base que tenga un elemento que apunte en esa dirección y encontrar las nuevas componentes en esa base. Entonces, por ejemplo, yo defino mi nueva base esta. Vamos a pensar que es ortonormal también por simplicidad, aunque en general no tiene que serlo. Y yo sé que existe una manera de expresar la base anterior en términos de mi nueva base. Entonces yo utilizo esta expresión que está aquí para sustituir en esta expresión de acá. Entonces yo tengo nuevamente una expresión donde hay un escalar, que es este escalar de aquí, que está multiplicado por las bases, ¿no? Entonces, la componente que le corresponde a este tensor de rango 2 en esta base primero y en esta base después es exactamente este escalar que queda aquí. Entonces quiero que vean que la parte importante es esta operación de acá. En este caso lo que hice fue expresar este tensor en usando esta base nueva para describir la dirección en la que estoy orientando mi cabina, esta de acá, ¿sí? Pero yo puedo también utilizar esa base nueva para describir las direcciones en las que estoy observando las fuerzas. Entonces, yo puedo, por ejemplo, volver a utilizar esta expresión de acá para expresar esta base que está aquí y tener las nuevas componentes de mi tensor en términos de estas nuevas bases, ¿sí? Estos dos ejemplos que yo acabo de mencionar y discutir tienen la finalidad de abordar estos puntos que yo quisiera mencionar en una sugerencia de lo que puede ser una definición de tensor. El primer ejemplo es un vector que se ha manejado ya en muchos cursos y en este curso lo vamos a denotar
o lo podemos pensar como un tensor de rango 1. Este tensor de rango 1 es un campo, lo cual quiere decir que tiene un valor en cada uno de los puntos de mi sistema físico. Este tensor de rango 1 denota una propiedad que podría ser físicamente medible. En el caso del ejemplo era un desplazamiento, pero podría ser también una velocidad o un campo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una cierta propiedad que a mí me interesa de mi sistema físico y que yo quiero que aparezca en mis ecuaciones, y la voy a expresar dentro de mis ecuaciones mediante este tensor de rango 1 que tiene componentes, ¿sí? Quizá la expresión de mi tensor de rango 1 son exactamente estas componentes. Estas componentes quedan determinadas por la elección de una base. En el caso del tensor es de rango 1 justamente porque solamente necesito una base. Y la parte de aquí abajo es prácticamente lo mismo. Estas componentes cambian al momento de que yo cambio de base, ¿sí? El segundo ejemplo es un tensor de rango 2, que también es un campo, lo cual quiere decir que tiene un valor diferente en cada punto de mi sistema físico. Es decir, en el ejemplo, si yo pongo mi cabina en otro lugar, voy a tener otros valores de las fuerzas que se observan. Denota una propiedad que podría ser físicamente medible. En este caso yo escogí esta propiedad que está muy relacionada con el concepto de esfuerzo, que vamos a ver casi al final. Pero vamos a ver en los próximos videos que hay muchos tensores de rango 2 que también denotan cantidades físicamente medibles, como la derivada del desplazamiento, por ejemplo. Este tensor de rango 2 también tiene componentes, y estas componentes quedan determinadas por la elección de dos bases. En el caso del tensor de rango 2, es de rango 2 porque necesito determinar dos bases. Y desde luego, estas componentes cambian al cambiar de base. Antes de terminar este video, menciono también que nosotros también tenemos tensores de rango 0. Estos tensores de rango 0 también son campos, tienen un valor en cada uno de los puntos de mi sistema físico. También denotan propiedades que podrían ser físicamente medibles. Desde luego, estas propiedades no tienen asociada una dirección, por eso el tensor es de rango 0. Estas propiedades, por ejemplo, son la densidad de masa, que ya hemos estado mencionando. Puede ser también la temperatura, es un tensor de rango 0. Puede ser también la magnitud de la velocidad, es un tensor de rango 0, que vamos a platicar en el siguiente video. Y estos tensores de rango 0 también tienen componentes. ¿Cuántas componentes tienen? Una componente. En este caso quedan determinados por la elección de una base. Este es uno de los detalles que vamos a ver en algunos videos posteriores. Y bueno, finalmente vuelvo a mencionar, tenemos estos escalares que son tensores de rango 0, los vectores que son tensores de rango 1, y los tensores de rango 2 que son unos objetos matemáticos que vamos a estar utilizando en los desarrollos que presentaremos en este curso.